Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Naya. El tema de hoy es acerca de las variaciones del discurso desde el poder, no solo en México, sino principalmente en diversas partes del mundo, lo mismo en Europa que en Oriente Medio o en el Lejano Oriente o en América Latina. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, el caso Rouhani en Irán, donde las manifestaciones no prosperaron en un país no alineado. Según las versiones oficiales, es decir, cuál es el discurso que está manejando, Irán ha salido victorioso y unido de los disturbios de los últimos días, de acuerdo a lo que señala el presidente de ese país, Hassan Rouhani, que se refiere a las manifestaciones como hechos violentos en todo el país por el aumento al precio de la gasolina. Esa es la situación en Irán. Él califica a los manifestantes como los anarquistas que salieron a las calles y que eran pocos, pero estaban organizados y armados, según Rouhani, que señaló como instigadores a las fuerzas reaccionarias de la región, los sionistas y los estadounidenses. Ese es el discurso oficial de Irán. Y por el otro lado, el discurso oficial de Occidente es que se está reprimiendo al pueblo iraní. El presidente refirió también que las inmensas manifestaciones populares favorables al gobierno, que se celebraron de forma espontánea en varias ciudades y que constituyen la mejor prueba del poder de la nación iraní. Es decir, además del discurso verbal, tenemos un discurso en las acciones, en el día a día, para contrarrestar las protestas por un lado y las muestras de apoyo por el otro lado, y así decir, o poder decir al menos, que hay una manifestación pacífica de este lado en apoyo al gobierno, y por el otro tenemos una protesta por anarquistas violentos y armados en contra del gobierno. Es decir, lo mismo que se maneja en América Latina respecto a los manifestantes de izquierda, allá se maneja respecto a los manifestantes de derecha. Cosas del mundo, ¿no? Otro de los casos más difíciles es el de Japón, un caso único, donde el primer ministro pues resulta que ha roto los récords de los libros de la historia, que desde hace más de 100 años no se registraba en ese país, como el primer ministro con más tiempo al mando del gobierno en Japón. Muchos de sus ambiciosos planes tal vez no se puedan cumplir, sin embargo, estos incluyen al límite una revisión constitucional en Japón para fortalecer a los militares, aunque parece que esté lejos de su alcance, según dicen los comentarios que provienen de esa zona. El caso es que Shinzo Abe ya tiene ahora más de 2.887 días en el cargo y superó al histórico Taro Katsura, un venerado político que sirvió 3 veces entre 1901 y 1913. Entonces tenemos el caso de Abe, al que nadie le dice que es un dictador, al que nadie le dice que porque se reelige, nadie lo cuestiona, a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, pero bueno, así es el discurso, recuérdelo, conserve eso en su memoria, es discurso para manipular la conciencia, tanto de unos como de otros, de izquierda y de derecha. Nosotros no tenemos una preferencia en ese sentido. Lo que queremos es que usted pueda normar su criterio de acuerdo a su propio pensamiento. El control de Abe, dice la nota, por otro lado, sobre el poder se mantiene firme y es probable que su mandato dure al menos hasta septiembre de 2021, aunque no hay ningún sucesor claro en el horizonte. Ya veremos. ¿Qué otra cosa pasa alrededor? Pues resulta que este Shinzo Abe, pues es solamente el segundo lugar detrás de adivine quién, Angela Merkel, es la única que lo supera en el grupo del G7. Es decir, tenemos 2 mandatarios que se han reelecto y que tienen muchos años, uno un poco menos que el depuesto Evo Morales en Bolivia y otra un poco más que el mismo expresidente de Bolivia, que fue quitado por la fuerza de los militares en su país.
Bueno, así son las cosas en el mundo. Solo queremos que se tenga claro cómo son los discursos, cómo son contrapuestos de un lado y del otro lado del mundo. Otro de los asuntos, y ya que estamos en el caso de Evo, es que ahí la violencia social se le atribuye a los manifestantes de izquierda, a pesar de que es la policía y el ejército los que agreden, los que han asesinado, los que han golpeado, los que han detenido a quienes estén en contra del golpe de Estado implementado desde el gobierno actual y que fue auspiciado por Estados Unidos de América, que fue favorecido por las determinaciones de la Organización de Estados Americanos, misma que no ha intervenido en el caso de Chile, tal vez porque sea un gobierno de derecha, lo dejamos hacia el aire. Ahí se han manifestado y ha habido igual muertos, igual detenidos, que están en contra del neoliberalismo, y tal vez ese sea el problema, porque en el caso del golpe militar se dio precisamente en contra del movimiento de izquierda y a favor del neoliberalismo. En el caso de Chile es lo opuesto. Tal vez de ahí la diferencia de posturas de la Organización de Estados Americanos ante los movimientos sociales que se dan en América Latina. Ese es el discurso. Eso es lo que tenemos que dirimir y sacar para no perdernos en las noticias diarias que nos hacen ir en uno o en otro sentido y que terminan por hacernos ver lo que realmente no está sucediendo, sino lo que ellos quieren que nosotros entendamos, interpretemos y demos como algo cierto y verdadero, y no lo que realmente sucede en cada uno de nuestros países. Incluso, por ejemplo, se dice que las manifestaciones y los hechos violentos que se han estado registrando y que en voz del poder actual en Bolivia, de los golpistas, pues está ocasionando problemas de abasto en la capital y genera obviamente una situación de incertidumbre entre los pobladores. Mira qué cosa. Pero eso es lo que ellos manejan oficialmente. Según ellos, en los mercados de abasto de la capital administrativa del país se pueden observar largas filas de personas tratando de obtener alimentos cuyos precios se han disparado por la especulación. Si no recuerda usted el caso de Venezuela, pues entonces no tiene usted memoria. Y no es que defendamos el régimen de Venezuela o el régimen de Bolivia, yo no soy boliviano ni soy venezolano. Entonces, lo que estamos tratando de ver es cómo se maneja el discurso en estos dos casos, que son países con gobiernos con tendencia de izquierda, que trata de ayudar a la mayoría de la población. Si lo hacen mal, si no, es que lo juzguen sus propios ciudadanos, no lo juzgamos nosotros. Si de acuerdo al régimen constitucional y legal, ya sea con el que entraron o el que modificaron, vía la votación que han obtenido, vía los congresos, se mantienen al frente de sus gobiernos, pues es decisión de sus propios gobernados. Aquí en México durante decenas de años se hizo lo mismo, y hubo fraudes electorales y hubo irregularidades en los procesos, hubo un fraude en 1988, luego se repitió en el 2006 y nadie dijo nada. ¿Por qué? Pues porque eran gobiernos neoliberales o liberales, en el primer caso neoliberal, en el segundo, tratando de imponer lo que les decía el gobierno de los Estados Unidos de América. Así es como se mueven las cosas a nivel global, tanto en América Latina, en Europa, como en el mediano oriente y el lejano oriente, con el caso de China, con el caso de Japón, donde todo se maneja de acuerdo a intereses globales. La realidad de lo que pasó en Colombia debemos tenerla presente. No hubo fraude, la propia OEA lo dijo. ¿Quién ganó? La OEA dijo en su informe, ganó Evo Morales. ¿Qué más dijo? Que hubo irregularidades. ¿Qué más dijo? Que ciertamente no es evidente que hubiese obtenido los 10 puntos para que no hubiera una segunda vuelta, pero de que ganó, ganó, eso lo reconoció. Lo único que tendría que haber hecho es una segunda vuelta para ver cuál de los dos candidatos con mayor puntaje era el ganador a final de cuentas. Cuando el presidente Evo Morales dijo vamos a hacerlo, la oposición dijo no, y los militares le dijeron que gracias por participar,
y bajo amenazas, no solo en su persona, sino en su familia, hermanos y a los integrantes del gabinete, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo y Judicial, pues no queda otra opción más que, pues gracias o morir en el incendio. Y tuvo que salir de su país. Pero eso casi no lo mantiene. Tenemos, les decía, el caso de Hong Kong, es otro asunto manipulado desde el exterior, con causas reales, con causas de fondo en Hong Kong, por supuesto, con acciones absurdas que pretenden volver ilegal lo que es una determinación de gobierno, un gobierno que fue electo mediante el voto también, y entonces que no hay ninguna razón para que no se cumplan lo que aprueban, y que si se desean cambiar esas situaciones, lo que tienen que hacer es en los procesos electorales realizar otra votación, una votación con sentido distinto a los ciudadanos, para que entonces sí, de acuerdo a las normas vigentes, se gane. De otra manera, pues tienen que organizarse para generar esos cambios con o sin votación a través de nuevas formas de reglamentar su realidad. Pero el caso es que aquí, este movimiento en Hong Kong, pro democracia, está auspiciado, adivinen por quién, pues por Estados Unidos de América. ¿Adivinen por qué? Pues por la guerra comercial que sostiene. Y una manera de presionar a China, precisamente, es tratar de intervenir en lo que es Hong Kong, generarle movimiento social, porque en China va a estar muy difícil, muy complicado, aunque hay inconformidades como en cualquier parte del mundo y se puede haber hecho, pero meterse allá era meterse en más problemas. Hong Kong, en cambio, como ha sido de tendencia, está recién asignado a China, pues entonces ahí era más sencillo la intervención estadounidense y obvio que han generado que el descontento popular se manifieste en las calles y incluso ahora amenazan con realizar una intervención armada en Hong Kong. Imagínense a qué grado llega. Y todo para que el señor Trump pueda reelegirse, para desviar la atención sobre el juicio político en su contra. En fin, así las cosas. El caso de Sebastián Piñera lo mencionamos ya y con eso cerramos, porque el señor, a pesar de que tiene todo en contra, sigue en el poder y la OEA no dice nada, y ciertamente fue electo democráticamente. Sin embargo, no tiene ningún apoyo popular para seguir al frente del gobierno. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues decirle todo que sí. Y les recuerdo que lo mismo hizo Evo Morales. Una vez que dijo la gente que hubo manifestaciones, que hubo las protestas de policías, que hubo las amenazas de los militares, bueno, vamos a hacer una nueva elección para que el pueblo sea el que determine y elija dentro de los términos constitucionales y legales de nuestro país, que las cosas sean de otra manera. Pero obviamente los militares jamás aceptarían, los golpistas no lo aceptaron. En el caso de Sebastián Piñera en Chile, sin embargo, la verdad no dice nada, calla, y el que calla, otorga. Es decir, le dan luz verde a pesar de la represión, a pesar de los muertos, a pesar de los heridos que están ocurriendo en ese país durante las manifestaciones en las últimas semanas, casi más de mes y medio, aproximadamente. El asunto es este. Veamos cómo el discurso varía desde los gobiernos de izquierda, de los de derecha, los que tienen inclinaciones religiosas, pero el caso es el mismo. Quienes están en el poder, pues obviamente tratan de difundir las ideas, los mensajes que ellos pretenden influyen en las decisiones de la gente, independientemente de que sean verdaderos o falsos. Y ahí es donde nosotros, tanto los comunicadores, deberíamos hacer énfasis como los ciudadanos en tratar de dejar a un lado las noticias falsas, las fake news, las opiniones tendenciosas y tratar de ubicarnos en los hechos, en la verdad, si esto fuera posible. Yo les agradezco su atención, les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens, tanto en Facebook como en YouTube, y estamos también en Twitter como Total-Sapiens y en nuestra página de internet www.totalsapiens.com. Muchas gracias, nos vemos mañana.